Érase una vez un grupo legendario de aventureros que unieron fuerzas con monstruos, y aunque eran enemigos naturales, juntos enfrentaron numerosas calamidades. Eran conocidos como la Legión, y su líder era el traductor de creaciones, nada menos que Sion. Esta es la historia de él y sus compañeros. Todo comienza cuando se disculpan con Sion porque iban a expulsarlo del equipo del que había formado parte desde el principio. El protagonista no lo entiende, después de todo, habían hecho una promesa, pero el líder del equipo de los Argonautas, Jason, responde que sabía exactamente la razón de esto. Jason dice que en su estado actual, Sion no era lo suficientemente bueno para ser su compañero, el que era un héroe, y necesitaba volverse aún más fuerte. Sion responde que entendía eso, pero que estaba renunciando a todo lo que tenía con él porque todos eran sus amigos de la infancia. Jason responde que aún así, no era para nada bueno como espadachín, mucho menos en las artes sagradas. El don de Sion no era apto para el combate y debería al menos pensar un poco, porque solo estorbaría. Medea le pide que se encargue de las cosas de ahora en adelante, y lo dice claramente, con la fuerza actual de Sion, solo era una carga para el grupo. La misión en la que habían estado el día anterior fue una en la que Sion apenas logró golpear a los Trolls. Él acepta que es verdad, pero aún así, cumplió su papel como cebo para que los demás pudieran actuar después. Pero no se trataba solo del caso del Troll, hablaban de todas las demás batallas también. Sion siente que ahora que lo piensa, ninguna de las habilidades que tenía podía ayudarle a asestar un golpe final decisivo. No es que descuidara el entrenamiento, simplemente Sion nunca pudo igualar la destreza con la espada de Jason. Nunca podría usar habilidades como una archimaga como Medea, y ni siquiera podía soñar con usar habilidades curativas como Asu. Supongamos que su don solo pudiera crecer hasta ese nivel, Medea dice que de ahora en adelante iban a trabajar para convertirse en un equipo clasificado. Y Jason, siendo un héroe, Sion debía entender que con el traductor de creaciones como don, no podía quedarse con ellos y ya no se uniría más. El protagonista entiende y está de acuerdo. Parece que eso ya se había decidido por él antes incluso de hablar, y suponía que Asu estaba al tanto. Jason asiente, tartamudeando, y Medea menciona que probablemente fue una opinión unánime después de todo. Medea agradece a Sion por todo el servicio que les brindó hasta ahora, y el protagonista le pide a Jason que tenga cuidado de no sobrecargarse, y a Medea que lo cuide. Ella está de acuerdo, porque después de todo, era el personal de Jason. Pero Jason grita que no quería oír algo así de Sion, que solo era un perdedor, y le dice que desaparezca. Le grita que deje sus objetos y el oro, y Sion responde que lo sabía y que dejaría todo en el gremio más tarde. En este mundo, existía una profesión llamada aventurero, y las tareas se distribuían por diversos dominios. Existía un sistema de clasificación para aventureros, comenzando como aprendiz, luego principiante, novato, élite, héroe, y finalmente convirtiéndose en una leyenda. Para que un aventurero alcanzara la clase S o lograra algo grande como salvar el mundo, era algo enorme que solo una leyenda podía hacer, los aventureros comunes ni siquiera tendrían una oportunidad. Y así, lo normal para ellos era solo aspirar a convertirse en héroe, un rango que incluso Sion alguna vez quiso alcanzar. El equipo Argonautas del que Sion acababa de ser expulsado tenía rumores de que podía convertirse en el equipo de rango B más cercano a convertirse en un equipo clasificado. Junto con sus amigos de la infancia Jason y Pelias, se dirigieron al otro lado del país. Cuando se conocieron por primera vez, incluso pensaban que los goblins eran un desafío. Sion cubría a Jason, que se enojaba rápidamente. En el camino, conocieron a Medea y rápidamente construyeron sus carreras. Pero recientemente, su crecimiento parecía haberse estancado, y la razón de eso era el don que poseía Sion. El don era una habilidad repentina que podía despertar en las personas, quienes despertaban un don generalmente vivían para ello. Tal vez su vida podría haber sido diferente si no se hubiera convertido en aventurero desde el principio, las cosas podrían haber sido mejores si su don fuera más adecuado para el combate. Pero Sion aún quería estar al lado de sus amigos, aún así, este fue el resultado de sus esfuerzos. En el gremio de aventureros, todos comentan riéndose porque vieron que era Sion del antiguo grupo de los Argonautas. Se ríen porque Sion finalmente fue expulsado, su habilidad de traductor en un equipo de élite era ridícula. Pensaban que finalmente encontraron lo que lo hacía una persona patética, no cabía duda de ello, pero una mujer les pide a todos que dejen de pelear. Esta era Angelina, la recepcionista del gremio de aventureros, quien saludó a Sion porque había ido a verlo. Escuchó que él regresaba, así que podían hablar en privado. El protagonista entregó los fondos y objetos que anteriormente pertenecían a los Argonautas, y ella estuvo de acuerdo, diciendo que podía estar tranquilo, que todo sería guardado con seguridad allí. Angelina dijo que obligarlo a devolver todas esas cosas era realmente absurdo, debieron haberlo denunciado antes. A Sion le costaba admitirlo, pero sus compañeros de grupo tenían razón, en cuanto a sus habilidades de combate, estaba más adaptado a un equipo de rango D. Angelina exclamó que eso no era verdad. Por lo que ella sabía, ya fuera solo o no, Sion al menos debería ser considerado de rango C. Si él quería, incluso podía presentarle a otro equipo de rango B como los Argonautas, y Sion sintió que tal vez le agradaría eso. Pero al menos por ahora, prefería comenzar solo de nuevo, y ella retiró sus manos, disculpándose por haber juzgado apresuradamente. Él quería tiempo para reflexionar sobre sus verdaderas habilidades,
pero las palabras de Angelina le dieron valor. Angelina respondió que, en ese caso, había una misión que posiblemente lo estaba esperando ahora. Había una gran cantidad de reportes de emergencia cerca de la mazmorra. Le preguntó si Sion podía ayudar a eliminarlos, como de costumbre, solo trayendo sus orejas sería suficiente para contar las monedas. Y también podría ayudar si tenía la amabilidad de inspeccionar la mazmorra con un método especial. Ella pensaba pagar aparte por ese asunto. Además, Angelina explicó que lo diría cuantas veces fuera necesario. Sabía lo agotado que debía estar por culpa del equipo y del gremio. A pesar de la dureza del momento, la felicidad ciertamente podía esperar. Por eso, Angelina le pidió que se lo tomara con calma. Esas eran las palabras de una inspectora veterana. Sion le agradeció, preguntando si podrían salir a comer algún día, y se puso nervioso al darse cuenta de lo que acababa de decir. Ella se sorprendió, respondiendo que tenía dos condiciones. La primera era que regresara a salvo, y la segunda era que la llevara a un lugar agradable. Sion se fue bastante feliz, dirigiéndose a buscar una ruta hacia la mazmorra con los caballos en la plataforma. Sion tenía el don de la traducción y podía usarlo para hablar con criaturas vivas, incluso oír las voces de animales como los caballos. Comentaron lo alegre que parecía el protagonista y preguntaron si había pasado algo, y Sion estuvo de acuerdo. Dejando eso de lado, solo querían comer zanahorias y pasto, y él terminó siendo molestado por los animales. Cualquier animal, excluyendo a los humanos e incluso incluyendo a los monstruos, podía ser entendido por Sion. Si tan solo pudiera hacer que este don fuera comparable a la destreza con la espada de Jason en combate, quizás entonces no habría sido olvidado y dejado atrás por los demás de esa manera. Sion subió al carruaje, pidiendo permiso, y notó que dentro había una chica que también parecía ser una aventurera solitaria. Los hombres alrededor le preguntaron si estaba sola, sugiriendo que podía ir con ellos ya que podía compartir con ellos. Y obviamente, también la estaban invitando para pasar la noche, ahora bastante entusiasmados ya que la chica que portaba una espada se veía atractiva. Ella se rió y se disculpó, diciendo que no tenía intención de trabajar con personas más débiles que ella. Incluso los goblins sabían comportarse mejor al hablar con chicas. Los hombres se enfurecieron y se levantaron. Pero antes de que Sion pudiera hacer algo para detener el caos, ella derribó al hombre como si nada. Apuntó su espada hacia él, preguntando si aún no se sentía enfermo, un poco más y nunca volvería a respirar ese aliento repugnante. El hombre tartamudeó que solo estaba bromeando, y Sion observó, impactado, porque sus movimientos eran incluso más rápidos que los de Jason. Ella notó que la estaban observando y dijo que sería felicitado por otros aventureros, pero Sion sintió que lo que decía era que sería marcado como objetivo. Él respondió que lo tendría en cuenta aunque no entendía lo que quería decir, y el protagonista simplemente se quedó en silencio durante el viaje. Continuaron su camino. Sion decidió dejar esas cosas de lado porque, por ahora, necesitaba hacer que todo valiera la pena. Sion se acercó dentro de la cueva, presentándose, y algo dentro sintió que era él después de tanto tiempo, preguntando cómo estaba ese día. Quien respondió fue un Slime llamado Lime, y Sion contestó que estaba en medio de una prueba de habilidades en solitario. Lime preguntó si eso significaba que estaría así de ahora en adelante, y él dijo que no para siempre. Lime quería ir con él si era posible, ya que los otros no se unirían, ese rubio molesto y la chica irritante con la túnica. Ella quería irse de aventura con él. Sion se sintió conmovido por eso, pero parecía que Lime solo estaba interesada en salvar a una damisela en apuros y entregarse a sus propias fantasías. Al final, Lime se unió al grupo para que pudieran avanzar, y preguntó hacia dónde debían dirigirse. Él respondió que había un enorme mensaje de llamadas de auxilio porque los orcos habían estado apareciendo repentinamente, y él iba a investigar. Sion preguntó si ella sabía algo, y Lime respondió que, hasta donde recordaba, los orcos habían cambiado de liderazgo recientemente. Los rumores decían que el nuevo jefe guardaba rencor contra los humanos, y ahora incluso aquellos que usualmente no salían de sus escondites se dirigían a la mazmorra. Por lo tanto, Sion debía tener mucho cuidado. Ahora sabía que las actividades de los orcos debían haber cambiado muy recientemente. Si ese era el caso, entonces Sion debía mantener los ojos bien abiertos para seguir investigando, y estaba feliz porque al menos podía seguir siendo precavido. Había 3 goblins más adelante, no era algo que no pudiera manejar, pero probablemente significaba que se avecinaban más problemas. Sion dijo que los atacaría, y Lime también se preparó. Ella los odiaba porque siempre la atacaban tan pronto como la veían. El protagonista atacó con su espada y terminó rápidamente. Lime dijo que no estuvo nada mal, parecía que sus habilidades habían mejorado otra vez. Sion se rió, respondiendo que tal vez solía ser así, pero ahora dependerían el uno del otro para encargarse de los asuntos de los que hablaron antes de seguir adelante. Mientras caminaban más, Sion notó que de repente varios hombres estaban reunidos y preguntó de qué se trataba eso. Ellos se rieron al ver a Sion tan tranquilo. Eran los mismos hombres del carruaje anterior, todavía se reían porque el protagonista actuaba como si fuera de rango B. Sion respondió que no recordaba haberse involucrado con ninguno de ellos, pero parecía que el tipo que peleó con él en la taberna antes también estaba allí. Los hombres le dijeron al protagonista que se callara, ese líder del equipo de Sion los había estado burlando todo el tiempo, y ahora que él estaba solo, debía pagar por esas palabras. Esa era la clase de mala impresión que Jason había dejado atrás, pero Sion no esperaba escuchar su nombre de nuevo tan pronto después de ser expulsado del grupo. Pero enfrentarse a un grupo en solitario así parecía una forma fácil de avergonzar a alguien, incluso si guardaban rencor de esa manera. Cosas como esta eran lo que los aventureros de rango C tenían que esperar. Dicho eso, enfrentarse a 8 a la vez era un poco excesivo.
Xion preguntó si realmente estaba bien, si podían recordar, el gremio prohibía los conflictos entre aventureros, y ellos se rieron porque ni siquiera era una regla real. Después de todo, nada podía ser reportado si él moría, y Xion dijo que si ese era el caso, entonces no había lugar para la misericordia. Xion pisó fuerte el suelo e iluminó el área. Ellos se quejaron de que el protagonista los había asustado así, pero no podía hacer nada, siendo solo un traductor. Xion decidió que debía mostrarles cómo podía pelear un traductor, pero los otros hombres pensaron que era una gran fanfarronada y se lanzaron contra él. Lime se disculpó por haberlos hecho esperar, había traído la horda de orcos hacia ellos, y el verdadero héroe del día había llegado. Xion se dio cuenta de que había logrado liderar todo bastante bien hasta entonces. El grupo de orcos de rango C señaló a los humanos y declaró que los matarían. Inmediatamente, los hombres sugirieron a Xion que formaran un equipo por ahora, y obviamente el protagonista aceptó. No planeaba morir allí desde el principio, pero claramente esos hombres no tenían vergüenza. Eran 15, si realmente iban a contraatacar, deberían poder abrirse paso. Si los dejaba morir a todos allí, le dejaría un mal sabor de boca. Mientras Xion brindara apoyo, encontraría una oportunidad para escapar una vez que las cosas se calmaran. Xion les dijo a los hombres que no bajaran la guardia, señalando al líder del grupo que estaba en la parte trasera, y les ordenó atacar desde la distancia. Era hora de terminar las cosas allí, pero de repente notó algo extraño. Había murciélagos alrededor, y preguntó si habían sido atraídos hasta allí. Lime podía sentir la batalla. Parecía que el gran orco estaba viniendo. El más poderoso de todos estaba allí y llamó la atención de todos. Era cierto que sería una gran declaración, pero para los humanos normales, sus palabras eran completamente incomprensibles. Los hombres fueron atacados de inmediato por el enorme orco, y Xion quedó impactado porque fue una muerte instantánea para alguien de rango C. Podía ser que ese orco fuera un portador de don, y justo entonces miró al protagonista con esa mirada aterradora. Podía notar por los movimientos de Xion que él era el más fuerte allí y se lanzó contra él sin dudarlo. Xion se defendió con su espada, y el orco se sorprendió de que hubiera bloqueado su ataque. Nada mal, en realidad. Terminó teniendo que patear a Lime de su pie porque ella se le aferró. Incluso logró domesticar a un Slime, claramente había captado la atención del orco. Xion se sorprendió, podía ser posible que ese orco fuera incluso más fuerte que Jason después de todo. Pero de repente, la misma espadachina de antes apareció para interferir en la batalla, tomando a Xion por sorpresa con su llegada. Ella dijo que, tal como pensaba, él había podido escuchar correctamente la profecía, y le preguntó a Xion si su salvador realmente estaba bien. El protagonista le agradeció por la ayuda pero estaba confundido sobre lo que quería decir con que él fuera un salvador. Fue una escena hermosa la que apareció ante Xion, cabello rojo como el fuego entró en su campo de visión, y entonces ella apareció. Era la misma chica del carruaje de antes. El orco se sorprendió de que una chica humana hubiera repelido su ataque, pero no estuvo nada mal. No podía decir que apreciaba la interrupción en su batalla, pero podía sentir que luchar contra ella le traería gran alegría. La mujer preguntó de qué tanto balbuceaba ese orco. Esperaba que fuera solo una reacción a su espíritu de combate. Xion se preguntaba si ese orco en realidad era un completo idiota. La mujer respondió que era una lástima, pero tenía que terminar las cosas rápidamente. Xion se sorprendió porque su ataque fue bloqueado, y ahora los dos realmente estaban disfrutando del combate. Seguían intercambiando golpes y sentían que estaban superando las expectativas del otro en combate. Xion se dio cuenta de que ambos eran monstruosamente poderosos. Quería ayudar pero ni siquiera podía encontrar una abertura. El orco nunca había pensado que esa mujer podría durar tanto contra él y le pidió que le dijera su nombre. Xion notó que la chica había recibido el golpe a propósito y se preguntaba qué estaba planeando ahora. Usó un hechizo de explosión, y Xion quedó impresionado. Ese poder ni siquiera era un encantamiento. Se preguntó si había derrotado al orco. Lime apostaría que él no podría soportar eso. Xion se sintió aliviado porque ella estaba a salvo. Pero el orco seguía entero, y parecía que solo ahora estaba revelando una fracción de su fuerza, cargando contra ella de nuevo. Pero una vez más, ella desvió su espada con un solo movimiento e incluso le arrancó el brazo, sorprendiendo tanto a Xion como a Lime, que solo pudieron mirar. La batalla continuó, y el orco dijo que nadie había esquivado sus ataques antes. La mujer humana era realmente impresionante. La espadachina también reconoció que él era bueno, había logrado resistir bastante bien, a pesar de todo. Lime notó que algo andaba mal porque la espadachina empezó a tener dificultades durante el combate. A pesar de sus graves heridas, parecía volverse aún más fuerte. Lime sabía que eso podía ser terrible para la espadachina. La locura llegó al punto en que el orco mató a uno de sus propios aliados solo para seguir peleando con ella. Ese era su estilo de batalla, no quería que nadie se interpusiera en su camino. Xion pensó que eso quizás era lo que uno llamaría orgullo de guerrero. Los dos se miraron por un momento, y el orco se disculpó por causarle problemas. Xion le dijo al orco guerrero que quería hablar con él. La mujer no entendía de qué hablaba de repente, ya que hablar con un monstruo no era posible. Pero Xion respondió que él podía encargarse de eso. El orco preguntó si también pensaba molestarlo, y Xion respondió que no. Quería tratar sus heridas y reprogramar el duelo, esa era su propuesta. La espadachina estaba confundida por lo que estaba escuchando,
pero Sion le pidió que solo esperara y observara. Sion ayudó a curar la herida, diciendo que si sus heridas no eran sanadas, definitivamente moriría, pero con su hechizo de curación, al menos podría vivir para luchar otro día, y le preguntó al orco qué pensaba sobre eso. El orco estaba bastante feliz con eso. Sion dijo que no podía restaurar la sangre, desafortunadamente, y que no debía sobreesforzarse. El orco se dio cuenta de eso demasiado tarde, parecía que era aún más idiota de lo que Sion había pensado al principio. Sion dijo que debía asegurarse de no morir antes de que pudieran verse otra vez. Los dos se dieron la mano y se despidieron. Cuando salieron de la mazmorra, la espadachina preguntó qué era lo que acababa de presenciar, y Sion respondió que solo había sido una negociación. Se disculpó porque había hecho un acuerdo posterior a la batalla, pero prometió que los dos podrían luchar otra vez si les dejaban marcharse. Pero en verdad, ella estaba más sorprendida de que él pudiera hablar con monstruos, y él respondió que su don le permitía comunicarse con cualquier cosa que tuviera conciencia. Ella quedó impresionada, y Sion dijo nerviosamente que era solo una cosa sencilla, era una lástima que un don así perteneciera a alguien como él. Incluso había terminado siendo expulsado del grupo con el que trabajaba antes y ahora se había convertido en un aventurero solitario. Recibir elogios de alguien como ella lo hizo feliz, y ella respondió que en realidad también tenía un don, y preguntó si por casualidad su voz no sonaba diferente. El protagonista mencionó que podía oír dos voces superpuestas, y Sion sintió que debía ser eso. Gracias a eso, había sido salvado 2 veces, y fue por ella, lo cual emocionó a la espadachina porque podía escuchar realmente su voz. Ella lo abrazó feliz porque finalmente había encontrado a su salvador. Sion se distrajo porque su aroma era realmente agradable. Pero entonces notó que Lime estaba entre ellos en el abrazo. La chica se disculpó porque se dejó llevar por las emociones. Se presentó como Cassandra, una oráculo demoníaca de rango B, y Sion respondió que no era culpa suya y también se presentó ante ella. Cassandra era un nombre genial, y Sion la elogió por eso. Luego la chica sugirió que podrían trabajar juntos como equipo, ya que ambos eran solitarios. Sion se sorprendió al escuchar eso. Más tarde, el protagonista regresó a la sede del gremio. Angelina ahora vio que el cambio de liderazgo entre los orcos había revitalizado a todo el grupo, pero le agradeció porque ahora sabían que el orco también tenía un don. Con la información de Sion, podrían crear nuevas operaciones para poder manejar las cosas en conjunto. Sería una operación de presión, habría un anuncio del gremio pronto, y cuando eso ocurriera, sería bueno que el protagonista participara. Las cosas se pondrían bastante intensas esta vez. Pensándolo bien, Sion se preguntaba a dónde habrían ido esos otros tipos que se quedaron atrás. Sion preguntó si Angelina sabía si esos tipos del otro día habían regresado, y ella respondió que, lamentablemente, no había oído nada de ninguno de ellos. Eran personas de rango medio, así que creía que no podían permitirse ser descuidados, y preguntó si podría haber pasado algo. Si algo hubiera pasado, estarían con Sion, y él respondió que simplemente se cruzaron en la mazmorra. Angelina dijo que si él lo decía, suponía que no había mucho que pudiera hacer para preocuparse por ello, pero aún así, preguntó un poco molesta por la chica que él trajo de la mazmorra, quizás estaba coqueteando con otras chicas allá abajo. Debería saber mejor que nadie que ir a la mazmorra en busca de amor no era muy inteligente, y Sion se disculpó rápidamente porque no era para nada así. Ella simplemente lo ayudó cuando estaba en peligro, y luego cambió de tema, preguntando si había alguna información sobre Cassandra. Ella revisó que, según los informes del gremio, Cassandra la Calamidad era bastante famosa en esa región. Era una aventurera solitaria de rango B con cabello rojo sangre, una espadachina que portaba una espada llamada katana. Incluso cuando desafiaba mazmorras de alto nivel con un equipo, Cassandra nunca había fallado en regresar sola. Angelina mencionó que Cassandra ciertamente era hábil, quizás no era prudente formar un equipo con ella. Además de eso, había rumores oscuros sobre ella, pero siempre solo se escuchaba que donde había huellas, había monstruos. Era una frase popular que significaba que los rumores a menudo tenían algo de verdad, y Sion agradeció a Angelina porque aún así le contó más sobre ella. El protagonista pensó que Cassandra debía tener sus propias razones, pero de todos modos no parecía una mala persona. Sion necesitaría confirmar las cosas por sí mismo, aun si terminaba equivocándose, solo quería poder decir que había juzgado mal su carácter. Entonces Angelina cambió de tema y volvió al primer asunto sobre cuando habían programado una cita. El trabajo allí estaba menos ocupado que antes, así que probablemente sería más fácil para ellos salir. Sion preguntó si realmente quería salir solo con él, y ella aceptó. Después de todo, Sion siempre la estaba ayudando, y parecía que manejaba las cosas tan bien que ya lo habían vendido. Ahora podían celebrar. Sion estaba realmente feliz y ya estaba listo para pasar a buscarla más tarde. Ni siquiera podía creer que la juventud finalmente lo estaba alcanzando. Nunca había conocido a ninguna chica que quisiera salir con él antes. Hasta donde recordaba, Asu era la única chica. Y durante su tiempo con los argonautas, las chicas solo tenían ojos para Jason, pero Angelina era realmente amable con todos. De hecho, Sion empezó a preguntarse si tal vez ella solo estaba siendo profesional, y se quedó pensando en eso un buen rato, hasta que el protagonista regresó con Cassandra y se disculpó porque había tardado un poco. Ella respondió que no le importaba. Había estado revisando los gremios en las nuevas ciudades y le dio una idea del tipo de lugar que era este. Luego le preguntó a Sion por qué estaba sonriendo y si había pasado algo bueno. Él intentó recomponerse para actuar normal y dejar de sonreír, pero cambiando de tema,
Sion mencionó que recomendaba mucho las hierbas locales y el condimento de cerdo, y Cassandra estuvo de acuerdo, sonaba fantástico. Sion sintió que su ánimo era inusualmente bueno y le preguntó cuál era su comida favorita. Ella respondió que hacía tiempo que no comía con alguien, y que estaba un poco emocionada, aunque no sabía si era raro. Sion terminó decidiendo pagar él mismo la comida, esperaba que eso ayudara a que Cassandra se sintiera cómoda. Ahora podían hablar de su equipo en otro lugar después de la cena, así que primero decidieron revisar sus tarjetas del gremio. Ella parecía dudosa pero no dijo por qué. Tal vez habría sido mejor explicarlo de otra forma para que Sion pudiera entender el problema. No había nada más que habilidades súper raras, Sion ni siquiera podía leer la descripción de ese don. Eran habilidades nunca antes vistas, y parecía que tenía sangre mezclada. Había dos cosas que Cassandra quería explicarle a Sion. La primera era sobre su cabello, uno podía decir que no era de sangre pura solo con eso. Eso era porque sangre demoníaca corría por sus venas. Sion preguntó si se trataba de los mismos demonios de los que había oído tanto. Los demonios poseían una gran fuerza que rivalizaba incluso con la de los monstruos. Se decía que eran descendientes de dioses que lucharon por la dominación del mundo y cayeron. Incluso hoy, solo existía un pequeño número de ellos, y su poder inimaginable se había grabado en las leyendas. Existían, pero se habían vuelto reclusos. Sion nunca había visto un demonio en su vida, y sin embargo esa sangre ahora fluía por su cuerpo. Ahora Sion podía entender, ella era medio demonio. Como combatiente de primera línea, debía tener las mejores habilidades. Su habilidad para ver el futuro también se aplicaba al combate. Además de eso, Cassandra era hermosa, formar un equipo con ella ciertamente sería una bendición. Ella dijo que lo otro importante era sobre su don, llamado el oráculo demoníaco, que tenía dos habilidades. Le permitía leer unos segundos en el futuro, y Sion reconoció que eso era realmente útil. Ella estuvo de acuerdo, su don no tenía debilidades. Pero entonces Sion escuchó una segunda voz decir que, de hecho, si había una debilidad detrás de su don, contradiciendo lo que ella decía. Cassandra dijo que así era como había sobrevivido tanto tiempo, pero en verdad, el futuro que veía a través de su don era falsamente conveniente para los demás. Como la última vez, si intentaba advertirle a alguien sobre la destrucción, esa persona solo oía cosas buenas y no su advertencia. Era un don que no podía usar convenientemente para los demás, no podía comunicarse adecuadamente con ellos. Sion sabía que su don traducía las mentiras en verdades, por eso siempre podía oír sus dos voces superpuestas. Cassandra estaba muy feliz por eso. Si él podía oír su profecía correctamente, podría salvar vidas que ella nunca había podido por culpa de su don. Por eso Sion era considerado un salvador para ella, y le preguntó qué pensaba al respecto. Francamente, su don solo podía causar problemas a los demás, y ella podía ser juzgada solo por su apariencia. Pero Cassandra tenía confianza en sus habilidades físicas y pensaba que podría funcionar muy bien si formaba equipo con el protagonista. Dijo que podía hacer cualquier cosa para trabajar con Sion, siempre que él aceptara cualquier condición, hasta podía ofrecer recompensas. Pero Sion la miraba seriamente, dijo que podían formar un equipo con una condición. Cassandra aceptó cualquiera que fuera, pero si era tan molesto, hasta podía teñirse el cabello. Sion no entendía por qué, le gustaba el color de su cabello porque parecía fuego. No pudo evitar decir que estaba encantado cuando ella lo salvó. Ella se sorprendió de oír que a alguien le gustaba su cabello. Era algo extraño porque no era un color natural para la mayoría de las personas. Era prueba de que no era de sangre pura, pero Sion respondió que le parecía muy hermoso, y le recordó que él era del tipo de persona que también hacía equipos con Slims. No le molestaba al protagonista que ella tuviera sangre de demonio. Gracias a su don, sabía que incluso los monstruos podían ser buenas personas. Lo que importaba para Sion era el tipo de persona que alguien era en su interior, pero Cassandra sintió que eso era aún peor. Estaba segura de que debían haber oído su otro nombre. Sion sabía que se trataba de esa llamada calamidad. Sion estuvo de acuerdo, pero también sabía que, aunque su don constantemente la metía en malentendidos, ella aún intentaba advertirle del peligro. Luchó contra un orco que tenía un don para salvarlo, y aún ahora reveló la verdad sobre sí misma para asegurarse de que él pudiera confiar en ella. Por eso Sion sentía que podía confiar en ella, pero más allá de eso, ciertamente era una buena persona. Cuando Cassandra se dio cuenta de que podía expresar sus profecías gracias a su don, estaba más que feliz de salvar vidas en lugar de limpiar su nombre. Para él, parecía un personaje sacado de cuentos heroicos. Cassandra se sonrojó por recibir tales elogios, pero igual le agradeció. Y le preguntó qué condición pensaba imponer en la situación. Él respondió que podía salvarlo de ser su salvador. Pero eso no era lo que él quería ser. Si iban a ser un equipo, necesitaban estar en igualdad de condiciones. No le importaba compartir recompensas, y podían discutir las misiones antes de elegir. Y a Sion le gustaría crear una relación con ella en la que siempre pudieran ayudarse mutuamente. No era una cuestión de confianza individual, quería que fueran iguales en eso. Por eso no quería ser su salvador, sino que prefería ser su compañero de batalla. Cassandra preguntó si eso era todo lo que él quería, y Sion respondió que era lo único que realmente importaba. Pero como él era el más débil entre ellos, terminaría encargándose de las tareas más simples, y Cassandra se ofreció a ayudarlo a entrenar. Después de todo, ahora eran compañeros, pero su entrenamiento sería bastante estricto, así que debía prepararse con anticipación. Incluso si terminaba llorando y suplicando, ella no tenía intención de dejarlo atrás, y así pasó el tiempo hasta el día siguiente. Angelina sonrió cuando se enteró de que estaban formando un equipo, aunque Sion sintió algo raro en ese ánimo tan alegre. Pero ella lo interrumpió.
porque lo entendía, él era un aventurero, y ella una recepcionista del gremio, y nada más. Suponía que él no podía pensarlo de otra forma. Sion sintió que eso era cierto porque ya se lo habían advertido, pero los rumores eran solo rumores. Aún así, Cassandra no entendía por qué ella lo miraba como si fuera basura. Angelina dijo que Cassandra era una solitaria de rango B, mientras que el mujeriego, o mejor dicho, Sion, era de rango C, así que le iba a ofrecer una prueba de certificación. El protagonista se dio cuenta de que lo tratarían mal para siempre por esto, pero Angelina creía que los dos podían encargarse del trabajo. Si completaban la solicitud, su equipo sería oficialmente clasificado como de rango B. Cassandra estaba emocionada, aunque Sion seguía desanimado. Aún así, por curiosidad, Angelina preguntó cómo terminaron formando un equipo, a pesar de que él había rechazado su consejo después de todo. Tenía curiosidad por saber si Sion la había coqueteado o algo así, y él respondió rápidamente que no era eso. Cassandra dijo que Sion había planeado ir solo, y se disculpó porque en realidad fue ella quien insistió, y Angelina claramente estaba molesta por la situación. Y sobre todo, Cassandra no creía que Sion fuera basura ni nada por el estilo, hasta la había elogiado la noche anterior. Y el protagonista estaba un poco sorprendido porque solo estaba empeorando su propia reputación en vez de mejorarla. De todas formas, Cassandra dijo que incluso si él fuera basura, ella no lo llamaría así, y Angelina preguntó más sobre esa supuesta noche anterior. Parecía que habían pasado el día y la noche juntos, seguro que él sabía cómo llevarse bien con las chicas, y le preguntó si se llevaba tan bien con Asu cuando estaba en los Argonautas. Sion quiso explicarlo, pero Angelina le dijo que se callara porque una basura hablando solo esparciría aún más el hedor. Y no era como si se hubiera liado con ella solo porque tenía el cabello bonito. Cassandra mencionó que sus palabras la noche anterior fueron lindas, pero ahora sonaban como una mentira. Sion intentó redimirse porque no era una mentira ni nada por el estilo, lo cual solo enfureció a Angelina, que les dijo a los dos que se fueran a coquetear a otro lado porque estaba muy ocupada. De todas formas, terminaron aceptando la propuesta de trabajo, y Sion se apresuró a salir, pero Angelina le hizo una seña y le pidió que al menos regresara con vida. Los Trolls eran conocidos como el muro final para los aventureros de rango C, eran más fuertes y aterradores que los orcos. La parte más molesta de ellos era su fastidiosa capacidad regenerativa, cualquier cosa que no fuera un golpe letal y se curaban al instante. Cuando estaba en los Argonautas, Medea usaba su poderosa magia para aniquilarlos de un solo golpe. No tenían un gran poder mágico ni habilidades efectivas, pero con la destreza superior de Cassandra con la espada y la alta calidad de su arma, tal vez tenían una oportunidad. Sion se preguntaba cómo podía ganar tiempo para que ella los derrotara, y le preguntó cuánto tardaría en matar a uno. Ella respondió que solo tardaría 5 segundos, lo cual lo tomó por sorpresa, pero Cassandra dijo que podía eliminar rápidamente a 2. Así que Sion al menos podía encargarse de uno, pensó que eso debería funcionar eventualmente, pero Sion ni siquiera podía imaginarse luchando solo. Cassandra le aseguró que estaría bien, sin embargo, lo ayudaría si era necesario, pero podía creer que era capaz de derrotarlo. Tal como se mencionó antes, Cassandra derribó a 2 en solo un par de segundos, y Sion señaló al tercero aún con vida para llamar su atención. Su compañera había depositado su fe en él, Sion tenía que lograrlo. Solo debía mantenerse concentrado para cumplir lo que prometió que haría. Gracias a su ataque con la espada, el protagonista se dio cuenta de que había derribado a la criatura, pero Cassandra gritó para advertirle que seguía viva. Tenía que seguir presionando mientras estuviera debilitada, así que continuó atacando hasta que finalmente logró matarla, aunque jadeaba de agotamiento. Cassandra corrió hacia él porque lo había logrado, usar fuego en una batalla así era más de lo que ella esperaba, por eso elogió su gran trabajo. Sion se rió, él mismo estaba sorprendido por todo lo que había pasado, pero estaba agradecido por las lecciones que había tenido con ella. Los dos regresaron al gremio, y otra recepcionista confirmó que habían derrotado con éxito al Troll de piedra. Ella los felicitó porque ahora él era oficialmente parte de un equipo de rango B. Angelina estaba ocupada con otra tarea, pero sin duda estaría feliz de escucharlo. Sion así lo esperaba, ya que Angelina había hecho mucho por él. La mujer no estaba segura de si él lo había escuchado, pero pronto se abriría una misión importante. Se había decidido basándose en la información del aventurero principal, el gremio estaba escaso de personal y necesitaba empezar a llamar a miembros de rango B. El que causó revuelo al hablar de esa forma no fue otro que Jason, quien apareció de repente, había pasado un tiempo, y también saludó a Medea. Jason pensó que Sion estaría deambulando llorando y suplicando reunirse, pero aún así logró formar equipo con una mujer, nada mal. Cassandra preguntó si el protagonista conocía a ese hombre grosero, y él respondió que era el líder de los Argonautas, su antiguo grupo. Jason se rió y estuvo de acuerdo, afirmando que él era el gran héroe Jason, pero Cassandra también se rió, ni siquiera era digno del esfuerzo de Sion para ser llamado héroe. Eso lo enfureció, casi comenzando una pelea ahí mismo. Medea le pidió a Jason que se calmara y lo detuvo. Él preguntó si de verdad pensaba que podía perder contra esa mujer, y se preguntó si era porque eso iba en contra de las reglas del gremio. Medea lo negó, era porque la chica pelirroja era una aventurera solitaria de rango B llamada Cassandra Calamity. Jason refunfuñó que era una asesina, y Cassandra se sorprendió por lo que escuchó, intentando decir que no era así en absoluto. Sion fue quien dio un paso al frente ante su antiguo compañero, exigiendo que acababa de decir y diciéndole que se disculpara con ella. A Sion no le importaba que lo llamaran idiota todo el tiempo,
pero no podía perdonar los insultos hacia su compañera ahora. Jason respondió que eso era simplemente lo que todos decían de ella, y quería que dijera que estaba mal cuando esa era su reputación. Sion afirmó que el hecho de que él siguiera con vida era toda la prueba que necesitaba. Jason dijo que seguramente solo había caído bajo sus encantos, pero la discusión no iba a ninguna parte. Sugirió resolverlo con un duelo, y Sion aceptó de inmediato, pero Cassandra le pidió que esperara un momento. Eso fue porque quería encargarse con sus propias manos, el protagonista se preocupó por ella. Después de todo, sabía que la esgrima de Cassandra era bien conocida y de alta calidad, pero aún temía el resultado. Ella respondió que por eso mismo debía hacerlo funcionar, era por el honor de ambos que estaba en juego. Jason se rió, diciendo que dejar que una chica tomara la iniciativa era una escena ridícula. Cassandra respondió que podía seguir ladrando todo lo que quisiera. Mientras tanto, le dijo a Sion que solo debía animarla, e incluso decidió que podían apostar por la batalla. Los demás comenzaron a apostar, y todos se prepararon para la pelea. Jason se preparó para luchar, y Medea estaba inquieta por lo que le esperaba. Los espectadores le gritaban que se encargara de Cassandra, llamándola asesina, y él dijo que conocía muy bien su don. Como era un caballero, le permitiría hacer el primer movimiento, y naturalmente, Cassandra estuvo de acuerdo, lo aprovecharía al máximo. Lanzó un ataque directo contra Jason, lo que provocó una gran explosión, enviándolo por los aires. Todos los presentes estaban impactados, y Medea corrió a verificar si estaba bien. A su alrededor, la gente estaba incrédula ante lo que acababan de presenciar, ella realmente era algo especial. La llamaban ladrona porque su título le venía demasiado bien. Angelina vino corriendo, preguntando qué era esa cosa que salió volando, y la otra recepcionista corrió a sus brazos mientras quería saber qué había pasado. Sion decidió explicarlo, y ahora Angelina podía entender, pero aún había algo de lo que necesitaba hablar, y le pidió que la acompañara. Fueron a una sala privada para hablar. Angelina dijo que el otro día, algunos aventureros entraron en la misma mazmorra en la que ellos habían estado, y hace solo un momento, regresaron con vida. Cuando llegaron, uno de ellos solo dijo que fueron los orcos quienes hicieron todo eso, pero terminó desmayándose y ahora estaba en la enfermería. Después de juntar todos los informes para reunir más información, ahora lo entendían bien. El gremio iniciaría una misión de emergencia para ir tras los orcos de inmediato y encargarse de la situación. Para comenzar esa misión, necesitaban prepararse para las investigaciones finales antes de poder iniciar. Por eso Angelina quería pedirles a los dos más detalles sobre lo que ocurrió dentro de la cueva el otro día. Sion aceptó contarle todo. Las misiones de emergencia eran solo una de las muchas cosas que se les pedía hacer a los aventureros. A diferencia de otras solicitudes que podían aceptarse voluntariamente, las de emergencia eran emitidas a discreción del gremio. Y enviaban a ciertos aventureros seleccionados para encargarse de esas cosas, eran nominados y no podían rechazar sin una razón sólida. Eso significaba que era una crisis de tal magnitud que podría estar acercándose a su ciudad. Angelina les agradeció porque habían dado la explicación adecuada, pero respecto a los individuos de antes, ellos también habían entrado. Lo mejor era creer que había un portador de don dentro de la horda de orcos, aumentando y mejorando sus habilidades. Sion preguntó si eso podía significar que había un rey orco. Cassandra preguntó si él conocía los detalles sobre ese cambio en su comportamiento, y él estuvo de acuerdo, ya que había leído un poco sobre eso en antiguos documentos del gremio hace algún tiempo. Hace muchas décadas, en una mazmorra, un ejército liderado por un rey orco desde cierta cueva avanzó hacia una ciudad. A pesar de los números, rodearon la zona con una fuerza masiva. El gremio estuvo presente en ese momento, con varios aventureros de rango en el centro, y todos entraron para la subyugación sin mucha dificultad. Pero terminó resultando en la pérdida de 2 ciudades y muchas vidas, esa fue la historia que terminó difundida. Cassandra se dio cuenta de que un enemigo con el que incluso los de rango A tenían problemas era realmente serio. Angelina no pensaba tan mal de un rey orco, pero definitivamente era una gran amenaza, por eso necesitaban encargarse del grupo lo más rápido posible antes de que su poder se extendiera. Sion respondió que si ese era el caso, pedía que les permitieran cooperar juntos también. Cassandra estuvo de acuerdo. Era perfecto para su primer trabajo ahora que habían sido ascendidos a rango B. Angelina les agradeció, porque eso era exactamente lo que esperaba decir. Ahora podían centrarse en los detalles antes del anuncio que acababan de recibir, y así pasaron algunos días desde esa conversación. De vuelta en el gremio, decenas de personas se habían reunido, y Sion entró escuchando a la gente comentar que Cassandra fue quien derrotó a Jason. El protagonista le susurró que había estado recibiendo bastante atención últimamente, y ella respondió que en realidad habían sido los dos. Angelina saludó a ambos con una sonrisa, habían recibido una solicitud del gremio para participar en una misión de emergencia y les preguntó qué planeaban hacer. Sion y Cassandra respondieron con entusiasmo que por supuesto participarían, era como su segundo hogar, y nunca podrían rechazar una solicitud así. Además, si iban a derrotar a un monstruo que poseía un don, tendrían que recibir una recompensa especial, por eso Cassandra estaba emocionada. A su alrededor, la gente comentaba entre ellos sobre por qué ellos dos también se estaban involucrando, pero, por supuesto, todo eso solo atrajo más atención. Jason apareció pronto todo emocionado, diciendo que él también participaría. Jason y la Brigada Dorada liderada por los Argonautas se unirían también. Podrían simplemente mostrarle a Cassandra cómo se hacían las cosas esta vez, los aventureros eran del tipo que trabajaban juntos así. En su equipo ahora también estaba el cazador de bestias de rango C, Teseo, y también Atalanta, también de rango C. Cassandra se rió, diciendo que su mal perdedor estaba haciendo mucho ruido,
pero que ni siquiera podía pedirle a Sion que le tradujera los ladridos de un perro. Jason se molestó y prometió que la haría arrepentirse de todo eso más tarde, y dijo que todos deberían ir a hacer la reunión estratégica de una vez por todas. Querían encargarse del portador del don en la sala de conferencias. Varias personas se reunieron, incluyendo a las espadas mágicas Pollux y Castor, ambos de rango C. Los dos corrieron a saludar a Sion. Había escuchado que habían sido ascendidos a rango C y los felicitó por ello. Pollux le agradeció, e incluso obtuvieron permiso para nombrar su propio equipo a través del gremio. Sion los elogió porque realmente habían crecido mucho, y estaba feliz de que los dos hubieran trabajado tan duro. Castor empezó a quejarse de que no quería escuchar sermones morales, pero Pollux lo cayó de inmediato con un golpe. Ella sonrió y le pidió a Sion que les contara sobre la vez que luchó contra el portador del don dentro de la mazmorra. Cassandra se preocupó, preguntando si Castor realmente estaba bien, y Sion respondió que los había estado observando desde que eran solo principiantes, así que ya estaba acostumbrado a su comportamiento. Pero parecía que los forasteros aún podían sorprenderse, y entonces explicó cómo el portador del don estaba fuera de sus capacidades. Su presencia era claramente diferente a la de los demás. Si uno lo encontraba, debía huir de inmediato y no enfrentarlo nunca. Castor empezó a llamar débil a Sion, y Pollux lo silenció solo con una mirada. Cassandra se rió, era una relación algo extraña, pero al final, parecía que los dos se llevaban muy bien. La positiva y energética Pollux y el mal hablado pero cauteloso Castor se complementaban mutuamente. Cassandra incluso se sintió un poco envidiosa. Sion respondió que algunas cosas no podían imitarse aunque uno lo intentara, pero podían construir un buen vínculo como compañeros a su manera, y ella estuvo de acuerdo, así que debían continuar con la reunión del grupo. La formación para la expedición de fuerza implicaba estar divididos en un equipo de escolta, seguido por el grupo de avance de rango C y la fuerza principal de rango B. El equipo de escolta estaba investigando la zona, y el propósito de la reunión era formar la fuerza principal, que era la unidad especial. Había una limitación en la cantidad de carruajes que podían transportar personas y suministros. Ellos eran del rango destinado a ser parte de la fuerza principal. Pero Sion estaba un poco preocupado por Lime, consultaría con ellos para ver si podían ir por delante con el equipo y averiguar más sobre la situación dentro de la mazmorra con antelación. Cassandra y Sion estaban emocionados por derrotarlos, y así todos abordaron los carruajes y vagones rumbo a la batalla. Cassandra comentó que los gemelos y Sion parecían muy unidos, y él estuvo de acuerdo. De hecho, todo comenzó cuando él estaba entrenando a algunos aprendices. Ella se sorprendió porque él podía hacer muchas cosas que iban más allá de un aventurero estándar. A veces, Sion hablaba con animales e incluso con otros monstruos, pero la confianza del gremio y de la ciudad siempre venía primero. Una vez, mientras hablaba con un goblin, fue atacado por unos aventureros que lo confundieron con un monstruo, y después de eso, entró en pánico. Pero fue gracias a ese incidente que Sion ganó la confianza de muchas personas. Al día siguiente, el herrero incluso le permitió tener una espada de mitril, que conduce el poder mágico con facilidad. Cassandra quedó impresionada, y Sion respondió que ni siquiera era parte de su propia fuerza originalmente. Si no fuera por su superior que lo involucró en el entrenamiento, ni siquiera sabía qué habría hecho para cambiar las cosas desde ese momento. Ella preguntó si esa persona también era un aventurero, y él dijo que sí, pero ya no lo era. Pero como compañera de Sion, Cassandra haría su mejor esfuerzo para no dañar su reputación de ninguna manera. Más tarde, todos se reunieron en el campamento del gremio, y Sion preguntó cómo estaban los gemelos. Pollux se giró toda alegre, mientras que Castor parecía molesto. El protagonista sabía que debían estar nerviosos, pero no había necesidad de apresurarse. Si se encontraban con un enemigo poderoso, podían huir de inmediato. Su trabajo era solo sobrevivir y traer información. Castor no quería escuchar nada de eso, pero Pollux lo calló rápidamente otra vez porque siempre interrumpía sus conversaciones importantes con Sion. Ella le agradeció sinceramente, pero también les pidió que tuvieran cuidado y que no se preocuparan demasiado. A cambio, Pollux quería pedir un favor, y Sion respondió que si estaba dentro de sus posibilidades, lo cumpliría. Castor se puso nervioso, pero ella simplemente lo ignoró y se alejó, diciendo que hablaría de eso una vez que todo esto terminara. Cassandra se preguntó si esos chicos realmente estarían bien después de todo. Sion dijo que ambos tenían dones y él podía dar fe de sus habilidades. Su cooperación era bastante única tanto en habilidad como en personalidad, y los aventureros comunes de rango C no podían vencerlos tan fácilmente. Pero si ella tenía curiosidad, podía simplemente preguntarles directamente. Ahora podían seguir con sus propios roles. En la mazmorra, Sion preguntó a Lime si algo había cambiado, y él se puso nervioso, diciendo que en realidad, todo había cambiado. Muchos humanos estaban viniendo. Los orcos estaban cavando agujeros por todas partes. Lime se preocupó cuando entraron en su hogar, y sus precios terminaron volviéndose complicados. Sion dijo que el gremio avanzaba con una subyugación, incluso los Slims acabarían siendo asesinados en el proceso. Pero no tenía que preocuparse, porque Sion se aseguraría de que Lime permaneciera bien escondido, aunque se preguntaba si los orcos realmente podían cavar agujeros. Nunca pensó que tuvieran ese tipo de inteligencia o costumbres, pero más importante aún, Lime también quería decir algo importante, pero se distrajo con Cassandra. En realidad, Pollux pensaba que ella tenía bastante suerte. Su aldea fue destruida por goblins y no tuvo otra opción que convertirse en aventurera. Tanto ella como su hermano fueron bendecidos con dones y habilidades, por lo que no tuvieron problemas para sobrevivir. Pero ella misma había perdido el propósito de toda su vida, y fue Sion quien siempre le dio esperanza. No como una niña que perdió su pueblo natal, sino como una aventurera, fue reconocida por quien realmente era.
Las palabras que él le dio aún le ofrecían apoyo. En esta subyugación, tal vez podría ser útil de alguna forma. Castor se encargó de curar las heridas de Pollux, y ella le agradeció por los cuidados. Él entendía cómo se sentía, pero estaban en territorio enemigo, así que debían mantenerse enfocados. Ella aceptó que tendría más cuidado, pero de repente se encontraron con una enorme horda de orcos, y usaron desesperadamente magia contra ellos. Mientras tanto, Xion se dio cuenta de que venían demasiados enemigos, y los murciélagos no dejaban de aparecer. Cassandra se preguntaba si todo estaría bien así. La gente del gremio siempre parecía bastante irritada con la situación. No era nada comparado con sus propias vidas, pero Xion seguía preocupado por el comportamiento incomprensible de los orcos que habían mencionado antes. Y por encima de todo, ella debía haber visto que si no podían actuar como un equipo ahora, entonces no tenía sentido trabajar juntos. Cassandra estuvo de acuerdo, ahora podían encargarse y luego disculparse juntos por causar problemas a los demás. Más adelante, encontraron goblins, pero podían capturarlos sin necesidad de matarlos, así que Xion preguntó a dónde habían ido los humanos que estaban dentro. Los goblins señalaron a dónde se habían ido, pero aún parecía que estaban teniendo dificultades. Xion pronto escuchó sonidos de batalla y necesitaban acercarse. Se aproximaron rápidamente después de que Cassandra se encargara de los goblins antes de que él siquiera los viera. Castor y Pollux estaban luchando solos contra la horda de orcos, pero había demasiados monstruos y no se veía el final. Castor le dijo a su hermana que tuviera cuidado porque iba a crear una apertura, y ella le preguntó de qué estaba hablando de repente. A ese ritmo, al menos 2 de ellos podrían encargarse solos. Castor estaba dispuesto a sacrificarse para salvar a su hermana. Cassandra apareció rápidamente y mató a los monstruos antes de que pudiera ocurrir algo peor. Después de todo, Xion preguntó si estaban bien, pero dijo que podían dejar las cosas en sus manos, y trató de hablar con los orcos. Si no querían ser aniquilados, debían retirarse y esconderse, pero los orcos solo podían concentrarse en matar humanos. Xion se dio cuenta de que probablemente no podían entender sus palabras, tampoco parecía que se estuvieran moviendo por voluntad propia. El protagonista seguía impresionado, pero al menos, necesitaban concentrarse en salir de allí, y ayudó a los 2 chicos a ponerse de pie. Xion dijo que contaría con Lime para cuidarlos, mientras él comenzaba a matar a varios otros orcos. Con ese tipo de poder y magia, podría funcionar contra portadores de don, y entonces fue a ver cómo estaba Cassandra. Pero como era de esperarse, no había necesidad de preocuparse por ella, no era nada para que ella manejara ese tipo de situación. Cassandra dijo que tampoco había ninguna reacción de su don. Xion mencionó que los movimientos de ellos también eran muy extraños para ser orcos. Aún tenía un mal presentimiento al respecto. El protagonista se acercó para ayudar a Pollux, que estaba en el suelo sin saber si estaba soñando o no. Le ofreció algo para beber, y ella se quejó porque sabía mal, pero Xion se sintió aliviado porque parecía estar bien. Aún así, ella seguía preocupada por el estado de su hermano, hasta que se dio cuenta de que solo estaba encantado con Cassandra. Los 2 le agradecieron mucho por la ayuda, y Xion dijo que gracias a ellos, habían logrado llegar a tiempo. Cassandra estuvo de acuerdo, pudieron ayudarlos justo a tiempo, y los elogió por haber logrado resistir por su cuenta hasta ese momento. Pollux se disculpó, pero necesitaba regresar e informar a la sede, y ellos estuvieron de acuerdo, ya que no podían caer en la misma trampa 2 veces. Los 2 se marcharon del lugar, y Xion les dijo que se aseguraran de revisar la zona. Fue entonces cuando encontraron a Lime, porque tenía algo que quería mostrarles. Cuando fueron a la parte trasera de la cueva, encontraron a ese mismo orco de antes, era Wayne, que estaba allí herido y solo. Cassandra empezó a hablar sobre ese tipo de antes, y Xion sabía que era el mismo portador del don de antes, Wayne. Lime preguntó si podía curar las heridas de Wayne, ya que no podía encargarse de todo él solo. Xion no entendía por qué lo ayudarían en lugar de atacarlo y acabar con los orcos, así que Lime explicó que Wayne había sido atacado por el otro grupo de orcos del que en realidad formaba parte. Él era como Lime, y Xion decidió que se encargaría de tratar las heridas del tipo, pero eso solo hizo que Cassandra se preocupara más. Él dijo que si terminaban siendo atacados, ella debía estar lista para enfrentarlos, pero a Cassandra le parecía extraño actuar así hacia un enemigo. Xion mencionó que Lime había dicho que este herido fue lastimado por los de su propia especie, así que lo trataría como se lo habían pedido. Tal vez solo sentía lástima por alguien en la misma situación que él, era una historia antigua. Pero si podían obtener más información sobre sus enemigos, sería mejor que simplemente dejarlo morir. Cassandra suspiró, dándose cuenta de que no podía evitarlo, y además, también pensaba que Wayne podría tener algo importante que decir. Xion le agradeció por comprender, y Cassandra dijo que si alguien más hubiera dicho eso, pensaría que era una locura, pero como era su compañero, confiaría en su juicio. El protagonista se sintió un poco nervioso al escuchar algo tan embarazoso, pero en cualquier caso, podían empezar de inmediato. Él se concentraría en tratar esas heridas, y Lime estaba impresionado porque la magia de curación realmente estaba funcionando rápido. Xion dijo que en realidad no era su propia magia curativa ya que no podía hacer nada así. Cassandra tampoco había visto nada igual. Parecía ser parte del propio don de Wayne, y pronto despertó, reconociendo a los 2 que estaban frente a él. Lime explicó que no eran humanos malos. Wayne no podía entender lo que se decía, pero recordaba haber sido ayudado por él en el pasado, así que le agradeció a Lime por eso. Wayne se levantó, sintiendo su cuerpo y reconociendo que Xion lo había salvado por segunda vez. El protagonista no esperaba volver a encontrarse con él así. Wayne estaba impresionado de estar frente a la mujer con la que también había peleado la última vez, pero no tenía intención de luchar sin saldar su deuda, y prometió que se encargaría de pagar lo que debía. Xion podía pedir lo que quisiera.
Después de eso, deseaba luchar en igualdad de condiciones. Sion se sorprendió un poco de que Wayne realmente quisiera pelear tanto con Cassandra. Ella preguntó qué pasaba, y el protagonista dijo que Wayne quería continuar la pelea del otro día, pero que ahora realmente no tenía ánimo para eso. Ella lo entendió, pero más importante aún, debían intentar reunir información, y Sion estuvo de acuerdo en que lo intentaría. Se sentó y pidió entender por qué había sido atacado por los de su propia especie antes, y Wayne comenzó a explicar todo lo que había pasado. Según él, el líder orco descubrió que había matado a sus compañeros y dejado escapar a los humanos. También se oponía a invadir la superficie y la ciudad humana, así que Wayne terminó convirtiéndose en una amenaza para todos. Sion se disculpó, diciendo que todo era culpa de ellos ya que terminó tan mal herido, pero Wayne sonrió. Al fin y al cabo, fue su propia decisión, nada de qué preocuparse. Había podido luchar contra los más fuertes de los suyos, pero seguían atacándolo sin parar. Gracias a eso, se volvió aún más fuerte de lo que era antes. Sion estaba impresionado porque Wayne ni siquiera parecía sentir apego por los suyos. O más bien, Wayne dijo que eso podría ser peligroso, pero también quería luchar contra personas poderosas, ese era un deseo personal. Además, no le importaba mientras pudiera pelear contra individuos fuertes. Si Sion quería, incluso podía ayudarlo a enfrentar al líder. Todavía no le gustaba la forma en que sus hermanos estaban haciendo las cosas, y el protagonista preguntó más sobre eso. Preguntó si el líder orco realmente era su hermano, quizás también tenía algún tipo de poder especial como Wayne. Wayne se rió porque Sion era listo como su hermano, mirándolo de cerca, incluso se parecían bastante. Pero como Sion había dicho antes, el hermano de Wayne tenía un poder extraño que le permitía dar órdenes que no podían desobedecer a aquellos que sometía. Y entre ellos, su hermano era uno de los más débiles en términos de fuerza, pero era muy astuto. Antes de que nadie se diera cuenta, se había convertido en el líder de la tribu. Esta vez también, su hermano dijo algo sobre dejar que todos escaparan mientras atraían la atención de los humanos. También había algo sobre el plan de invasión, pero no lo entendía muy bien. Sion se quedó impactado al escuchar eso. Se preguntaba si realmente habían caído en la trampa de los orcos al enviar a tanta gente de una sola vez. El gremio no sabía que había un líder que era bueno pensando y podía crear estrategias. A este ritmo, la operación de asalto acabaría teniendo problemas. El protagonista tenía la intención de confirmarlo, pero de todos modos acabarían luchando contra su hermano y podrían verse obligados a matarlo frente a Wayne. Preguntó si eso realmente estaba bien, y Wayne estuvo de acuerdo. Después de todo, ahora no estaba obligado a proteger a su hermano. Más importante que eso, para ellos, la fuerza siempre fue absoluta. Sion podía entender su determinación y les dijo a los demás que todos estaban en peligro. Cassandra preguntó si había conseguido alguna información, y el protagonista sintió, pero por desgracia, era la peor clase. Ahora el tiempo era esencial, solo podían seguir avanzando mientras caminaban, y decidieron regresar. Mientras tanto, la brigada de los argonautas, que había recibido la orden del gremio para llevar a cabo la misión, Jason y los demás, se encontraban reunidos. Estaban en el lugar donde se esperaba que estuviera reunida la fuerza principal de los orcos más fuertes. Jason estaba irritado, preguntando cuándo pensaban presentarse. A este ritmo tan lento, los demás se adelantarían. Atalanta dijo que no podían bajar la guardia mientras no supieran dónde ni cómo podrían ser atacados. Pero él seguía furioso y señaló que deberían preguntarle a los murciélagos por direcciones. Después de todo, ella era cazadora, pero ni siquiera podía usar animales a su favor. Atalanta dijo que si tuviera a su compañero con ella, podría haberlo hecho, pero que no podía hablar con murciélagos en ese momento. Jason seguía molesto. Si Sion estuviera allí, las cosas no estarían saliendo tan mal. Medea le pidió que se calmara un poco. Para empezar, Jason se quejó porque fue Medea quien quiso prohibir a Sion, y ella respondió que fue él quien dijo que era necesario. Él siguió gritándole por cambiar la culpa. Si ese tipo realmente hubiera sido confiable, no lo habría descartado así. Jason estaba furioso, su grupo era de rango B, y aún así, esto estaba pasando. Ya deberían haber encontrado una forma de ascender a rango A, así que, para no perder a ninguna persona útil, especialmente a Sion, ahora se arrepentía de haberlo descartado antes. Tuvo que admitir que estaban en desventaja en cuanto a información, pero en lo que respecta al poder de combate, no podían permitirse perder. Jason era el héroe, Medea la archimaga con gran poder mágico, Atalanta era una cazadora de rango C, y Teseo había ascendido recientemente a cazador de monstruos de rango B. Tenían 4 portadores de don con capacidad de combate, pero Sion terminó involucrándose con un nuevo grupo, con la mujer conocida como Cassandra. Pero si tenían que luchar en primera línea, aún era complicado, porque probablemente acabaría perdiendo. Entonces, Jason preguntó cómo iban las cosas en la batalla, y los otros aventureros se sintieron aliviados al ver que realmente habían llegado. Los demás estaban luchando por capturar la base, algunos escuadrones habían entrado al interior, pero los orcos seguían siendo demasiado fuertes. Había uno enorme destruyendo todo a su paso. Decían que un héroe debía enfrentar dificultades y obstáculos. Jason pensó que había llegado tarde, pero parecía que el destino realmente había decidido estar de su lado. Derrotaría al grandulón él solo.
La gente podría celebrar el debut del nuevo despertar de ese grupo de combate y su brigada de batalla. Jason gritó para que todos escucharan bien sus palabras, les ordenó a todos que dejaran el campo de batalla en manos de su grupo. Mientras tanto, Cassandra escuchó de Sion que el jefe era en realidad el hermano de Wayne, y un tipo bastante inteligente. Y era uno de los más débiles entre los orcos, pero también muy inteligente. Sion preguntó a Wayne qué clase de persona era su hermano. Dijo que su hermano era físicamente débil y no era bien tratado en su tribu. Un día, mientras Wayne estaba cazando, su hermano fue llevado a cazar con otro grupo. No sabía qué pasó, pero las personas que lo llevaron comenzaron a obedecer sus órdenes de repente. Desde entonces, su hermano siempre estaba cazando y viviendo con los demás. Sion preguntó si tal vez había despertado su don ese día, y Wayne respondió que era muy posible, su poder era algo que le permitía dar órdenes que no podían ser rechazadas. Desde entonces, su hermano, que era muy tranquilo, se volvió cada vez más agresivo. Por alguna razón, el número de compañeros que lo obedecían solo aumentaba, y comenzó a actuar aún más arrogante y autoritario. Antes de que se dieran cuenta, incluso estaba controlando al antiguo jefe. No solo hacía lo que quería con la tribu, sino que también empezó a decir que algún día quería conquistar la superficie. Wayne, que sabía que el mundo exterior era mejor de lo que creían aquellos que nunca habían salido de su aldea, se opuso. Sion comprendió entonces por qué la relación entre los dos se había deteriorado. Fue entonces cuando Wayne terminó siendo desterrado. Wayne le pidió que no lo mirara así, pero Sion no podía evitarlo, ya que habían terminado encontrándolo de nuevo. Pero Wayne sonrió, porque ahora podía luchar contra el jefe otra vez con toda su fuerza, y no todo era malo para él. Sin embargo, Cassandra les pidió que esperaran. El gremio creía que el orco más poderoso de todos era quien los lideraba. Incluso si destruían a las fuerzas actuales, si bajaban la guardia y los orcos invadían de nuevo, sería extremadamente peligroso. Sion estuvo de acuerdo, necesitaban matar al verdadero jefe sin importar qué, y mientras tanto, los otros aventureros ya estaban en combate. Jason no entendía por qué no podían ni siquiera atravesar las defensas de las criaturas de bajo nivel con sus ataques. Habían reforzado su fuerza para esta operación, y aún así, las cosas estaban saliendo así. Medea se preocupó, pero Jason lo sabía muy bien. Gritó a Teseo que no se pusiera frente a su magia, lo estaba intentando, pero en medio del campo de batalla, era muy difícil. Atalanta terminó siendo lanzada por los aires, y Jason le dijo a Teseo que la curara. Era demasiado lento para estar evaluando la situación. Si fuera Sion, las cosas podrían haberse complicado. Jason estaba furioso con las bestias que seguían apareciendo una tras otra para atacarlos. Medea llamó a Jason, y todos despejaron el camino mientras ella lanzaba una enorme ráfaga de poder contra la gran horda. La elogiaron, y ahora podían reanudar el ataque. Pero Teseo dijo que aún no había terminado de curar. Jason le dijo que luego volviera a dar apoyo. Continuaron avanzando rápidamente para enfrentar a los monstruos. Los otros aventureros que luchaban más adelante aún parecían estar a salvo. Jason dijo que estaban allí para ayudar, y los demás se sintieron aliviados. Les dijeron que protegieran a Medea, y los aventureros confiaban en él ya que había logrado atravesar la horda. Jason estaba listo para enfrentar a ese enorme monstruo y convertirse en un verdadero héroe, y cargó contra él de inmediato. Los dos pelearon mientras los otros aventureros se asombraban de que Jason pudiera resistir al gigante él solo. Medea dijo que atacarían ahora y que debían estar listos para lo que venía. Jason sentía que estaba siendo superado, su oponente era realmente poderoso. A ese ritmo, sería vencido, pero aún así, se preguntaba sobre esa persistente sensación de inquietud. Quizás era posible que el monstruo, que apenas podía pensar, estuviera moviendo a los orcos de forma sistemática. Aún así, no sabía qué podría haber pasado si Sion hubiera estado allí. Intentó no pensar demasiado en la ausencia de su antiguo compañero. Jason se rió porque sentía que, a este ritmo, seguramente ganarían y terminarían todo rápidamente. Medea disparó una gran ráfaga mágica al monstruo, y los demás se preguntaron si lo habían alcanzado directamente. Pero el orco seguía de pie perfectamente, sin mostrar señales de caer. Fue impactante, ya que había usado a sus propios compañeros como escudos para defenderse de la magia. Incluso con los ataques continuos de Jason intentando derribarlo, el orco era demasiado poderoso, y Medea terminó atrapada en la línea de fuego. Jason corrió para intentar salvarla, pero su espada voló de sus manos cuando una enorme cuchillada se abrió frente a él, dejando que Medea cayera después de protegerlo. Ella se quedó allí, atónita, mientras él caía de rodillas, sin entender cómo habían terminado así. Se suponía que él había sido alguien destinado a la grandeza por los dioses, y ahora estaba cayendo en un abismo así, a manos de un simple orco. En las líneas del frente, las cosas también colapsarían, pero al menos, quería asegurarse de que Medea pudiera escapar con vida. Fue entonces cuando un hechizo de viento golpeó al orco, y Jason se preguntó por qué Sion había llegado justo en ese momento. El protagonista cargó contra el orco, acompañado por Cassandra y Wayne, quienes los habían guiado por el camino. Sion sintió que el suelo temblaba y se preguntó si había sido causado por un hechizo poderoso. Cassandra dijo que estaban cerca y debían seguir avanzando. Corrieron hacia adelante y llegaron justo a tiempo para ver la luz de la salida, así como a Jason recibiendo un golpe directo mientras protegía a Medea. Ella gritó preocupada por Jason, y Sion corrió para salvarles la vida usando también su magia. Pidió a los demás que lo dejaran a él, luego corrió a revisar el estado de los aventureros mientras Cassandra y Wayne se interponían entre ellos y el orco. Wayne siempre había querido pelear contra él, y Cassandra le dijo al jefe orco que realmente era un oponente digno. Sion corrió para comprobar si Medea seguía con vida y le pidió a Lime, que dudó en atender al hombre,
pero como era su petición, accedería solo esta vez. El rey orco declaró que todos los humanos debían morir y ordenó a todos que se apartaran y mataran al resto. La orden seguía resonando, y Sion la oía todo el tiempo mientras tomaba prestado el bastón de Medea para luchar. Su magia comenzó a ser absorbida por el gran bastón antes de disparar una poderosa oleada de ataques contra la horda de orcos que se acercaba. Cassandra quedó impresionada porque él estaba usando magia poderosa y también lanzó su hechizo de fuego. Mientras ella se encargaba de eso, Sion le dijo a Medea que se retirara de inmediato, ya que él mismo cargaría a Jason. Afuera, Sion sintió que su poder mágico estaba inestable debido al ataque anterior, pero necesitaba con urgencia curar a Jason. Atalanta se acercó, sorprendida de ver a Sion allí, y él se sintió aliviado porque los demás habían llegado a tiempo, pero podían ver que el estado de Jason era realmente grave. El protagonista explicó que había estado usando la habilidad de Lime para controlar la hemorragia, pero ahora se había quedado sin energía mágica. Luego preguntó a Teseo si podía ayudar con la curación, y Sion se levantó para preguntar sobre su situación afuera. Le informaron que su retaguardia estaba asegurada con apoyo desde dentro, y Cassandra y Wayne estaban manejando el frente, pero no estaban seguros de si se necesitaba ayuda. Por eso necesitaban encontrar al gran comandante de los demonios. Los demás se confundieron porque pensaban que ese gran orco ya era el líder, pero ahora entendían que un portador de don estaba orquestando todo desde detrás. Al principio fue difícil de creer, y los aventureros se sorprendieron. Sion explicó que había usado su don de traducción directamente sobre el orco con el que luchaban antes para descubrir esto. Los demás no estaban seguros de si confiar en el protagonista, pero la batalla en curso de Wayne servía como prueba, así que Sion les aconsejó que no lo atacaran. Los orcos seguían luchando, y Wayne reconoció que su oponente era, en efecto, el más fuerte de todos. Aún así, no era suficiente, y Cassandra intentó ayudar, pero de nuevo sus ataques eran esquivados. Mientras los dos luchaban, otro orco observaba, preguntándose qué pasaba con ese humano porque la situación era crítica. Luego ordenó atacar a Cassandra y capturar a Wayne también. Fue entonces cuando Sion encontró al verdadero líder del grupo de orcos. Sion llamó a Atalanta, quien se preparó para disparar al orco que estaba entre los demás y los comandaba. Así, dispararon al orco, que cayó tras el disparo, pero Atalanta aclaró que no fue así, había fallado después. Sin embargo, Sion respondió que el orco debía haber resultado herido, así que dirigió a los otros aventureros para que atacaran al verdadero comandante. Todos cargaron en esa dirección, y el comandante gritó a los demás que lo protegieran, pero pronto lograron derrotar al portador del don. Con eso, todos los orcos dejaron de moverse, confundidos sobre lo que había pasado y por qué habían estado haciendo esas cosas. Esto permitió que Wayne y Cassandra atacaran con fuerza y lo derrotaran, con Cassandra confirmando que habían derribado al más fuerte señor demonio orco. Después de eso, el resto se preparó para derrotar a los orcos restantes como venganza por sus compañeros heridos y caídos. Mientras tanto, Cassandra se acercó a Sion, quien comprobó si ella estaba a salvo, ya que el verdadero líder aún huía después de que le robaran su bastón. No podía creerlo, se suponía que debía haber ganado al neutralizar al mago que lo descubrió, pero de repente esto había sucedido. Ignoró por completo al gran jefe orco y corrió hacia el líder, que probablemente poseía un poder similar al suyo. Fue capaz de intercambiar lugares con otro orco durante el caos de la batalla y evacuar antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar. Una vez que regresara a su base, podría reconstruir sus fuerzas, y esos idiotas solo habían demostrado que los humanos podían ser derrotados usando sus órdenes. Luego estaba ese traidor imperdonable, que era su hermano, y aún así se atrevía a desafiarlo usando sus poderes para controlar a otros. Pensaba que Wayne, de todos, lo apoyaría, y se preguntaba si esta era la verdadera venganza por su destierro. Pensar que Wayne se aliaría con el enemigo que lo derrotó, permitiéndoles hacer lo que quisieran a pesar de haber olvidado una vez su bondad del pasado. Pero aunque había caminado lejos, Cassandra y Sion ya estaban del otro lado, exactamente como lo había predicho. Cassandra se sorprendió porque realmente había huido antes, y Sion mencionó que fue solo una apuesta. Pero fue bueno que funcionara, incluso si fue por casualidad, y aún así el líder orco todavía no podía entender por qué estaban allí. Ese tipo fue quien le disparó. Sion no pensó que un goblin con una inteligencia como la suya pudiera ser tan problemático. Y allí estaba la chica luchando con el antiguo jefe. Aún así, él estaba confundido porque podía entender las palabras de Sion. Era obvio que estaba planeando algo, pero su suerte estaba a punto de acabarse, y el protagonista seguía diciendo que se había terminado para el orco. No quedaban peones para protegerlo, y no lo dejaría escapar. Pero el orco estaba planeando otra cosa. Mostraba todo el miedo que podía. A la debilidad de los humanos era tener sentimientos que podían ser manipulados. Por eso les rogó que lo ayudaran a vengarse, alegando que no había hecho nada de eso porque quisiera. Se inclinó, diciendo que no tenía elección. Sion sabía que el orco debía ser similar a él, desesperado por sobrevivir, y por eso hacía lo necesario para seguir adelante. Para vivir y sobrevivir, le preguntó si el orco podía jurar sinceramente que nunca volvería a hacer esas cosas. El orco sonrió por dentro, sabiendo siempre que los humanos eran unos grandes tontos, y respondió prometiendo que así lo haría. Sion decidió decirle algo bueno. Su habilidad también le permitía leer las verdaderas intenciones, sorprendiendo al monstruo. Inmediatamente, el orco se levantó furioso, dándose cuenta de que Sion se estaba burlando de él, y el protagonista lo derribó de un golpe. Cassandra lo elogió, diciendo que había hecho un muy buen trabajo, y preguntó si ese era realmente el jefe. Sion lo confirmó, mencionando que incluso había preparado una copia para escapar. Si lo dejaban solo, no sería una gran amenaza, pero era más inteligente de lo que esperaban al principio. Cassandra preguntó si Sion no iba a decir algo como que, si las cosas hubieran sido distintas,
podría haber terminado como él. Después de todo, Xion también había despertado un don, luchando por sobrevivir con un poder débil igual que él. Xion respondió que no era así, y ella suspiró profundamente, dejando claro que ese tipo solo había usado a sus hombres como peones, nada más. Xion y ese monstruo eran completamente diferentes, si fuera el caso, Xion también la habría convertido a ella en un peón. Pero por el contrario, dijo que Cassandra era su compañera, mientras tanto, el otro monstruo usaba su don solo para sí mismo. Pero Xion usaba su don para ayudar a los demás, no se parecían en nada, y esas palabras dejaron al protagonista algo sorprendido. Ella se puso nerviosa porque él se quedó demasiado callado, era vergonzoso seguir hablando si él no planeaba responder. Xion sonrió, agradeciéndole y elogiando a Cassandra por ser la mejor compañera de todas. Ella se sonrojó de la vergüenza y cambió de tema, diciendo que los demás ya estaban regresando y que necesitaban continuar. También tenían que recoger las piedras de los monstruos, y pronto regresaron para encontrarse con Lime y Wayne. Wayne se dio cuenta de que su hermano al final había fallado en todo. Xion también quería decir algo al respecto, pero Wayne dijo que ya habían peleado antes, y su hermano perdió, eso era todo. Aún así, cuando Wayne era pequeño, su hermano había compartido su carne con él, y esa carne era realmente deliciosa. Antes de obtener su poder, su hermano tenía un buen corazón, Xion no sabía cómo manejar el resto, pero dejaría eso en manos del orco. Los dos decidieron que no olvidarían la promesa que habían hecho antes, acordando que podrían volver en otro momento. De regreso en la taberna del gremio de aventureros, todos estaban celebrando tras completar con éxito la subyugación. Ahora todos podían festejar, beber y comer libremente, y todos brindaron con sus bebidas alcohólicas. En medio de esto, varias chicas se acercaron a Xion con curiosidad porque tenía a Lime en el hombro, lo que les pareció muy adorable. Lime se disculpó diciendo que ya tenía dueño, y Xion se sorprendió al verlo prácticamente lanzándose a las chicas. Las chicas abrazaron al Slime porque era amigable y en verdad muy lindo, y por supuesto, Lime estaba de buen humor. Estaba bastante feliz porque era una situación ideal, mientras Xion suspiraba, asombrado por el comportamiento de Lime. Sin embargo, el protagonista sintió curiosidad porque antes pensaba que Lime no podía entender el idioma humano sin hablar con él. Cassandra apareció preguntando por qué Xion se había puesto rojo de repente, pero él mismo se sorprendió porque su rostro también estaba rojo. Ella empezó a reír, diciendo que estaba borracha y no se lo diría, y señaló que Xion también debería beber un poco y divertirse. Aún así, fue inesperado para Xion, pensaba que a Cassandra no le gustaban ese tipo de cosas, pero en realidad, solía hacer ese tipo de cosas de vez en cuando, aunque nadie se le acercaba a hablar en ese entonces, así que siempre terminaba un poco sola. Xion responde que probablemente era solo porque ella era muy hermosa y ellos no tenían el valor de hablar con una persona como ella. Ella se pone tímida y gira el rostro porque le estaba diciendo esas cosas de repente, no había necesidad de que fuera así, pero aún así él la elogia porque también estaba hermosa con la ropa de ese día. Cassandra se pone tímida porque nuevamente estaba diciendo esas cosas, pero agradece de todas formas por el cumplido. Fue entonces cuando varios aventureros se acercaron a ella para conversar. Todos querían saber cómo había sido su batalla contra el líder orco porque decían que fue impresionante. También mencionaban que había derrotado al orco negro e incluso lo hizo parte de su grupo. Xion se da cuenta de que eran personas de la vanguardia, y admira su fuerza. Todos estaban tan sorprendidos que incluso quedaban impresionados por su buena apariencia, había demasiada gente queriendo hablar con ella. Entonces Xion saluda y decide dejarla sola para que disfrute de la experiencia, aunque ella estuviera un poco nerviosa. En el camino termina viendo a Angelina conversando con otra persona, y la saluda porque quería comentarle algo antes sobre la operación. Ella acepta y se disculpa con el aventurero, va hacia Xion y le agradece porque la salvó de una persona insistente. Él dice que obviamente era solo porque ella era muy hermosa, y a Angelina no le importó en absoluto. Después de todo, él siempre debía decir lo mismo a cualquiera, incluyendo a Cassandra e incluso a Pollux. Él siempre estaba rodeado de chicas. Xion quedó un poco sorprendido al escuchar eso. Entonces ella se ríe porque solo estaba bromeando, pero escuchó que Xion hizo un buen trabajo esta vez de verdad. Ella también estaba feliz porque él no solo hablaba, y Xion lo agradece un poco nervioso, pero fue todo gracias al apoyo de Angelina y de las personas del gremio. El protagonista siente curiosidad por saber qué pasó con Jason, y ella responde que su tratamiento inicial estaba bien y él se negó con seguridad. Por lo tanto, Jason rechazó participar en la celebración de la victoria, lo que hizo que Xion suspirara un poco aliviado. Angelina menciona que se decidió que Xion fue el MVP de esa batalla porque fue quien más contribuyó a la operación. Él aún sentía que no hizo nada demasiado importante. Si Cassandra y los demás no hubieran estado allí, no podrían haber derrotado al señor orco. De hecho, la actuación de Cassandra fue la mejor de todos allí, y Angelina responde que aún así, sin las palabras de Wayne, las cosas habrían terminado peor. El descubrimiento del verdadero líder fue un logro de Xion, liderar monstruos y formar un equipo con ellos para ayudar en la subyugación fue impresionante. Era algo que normalmente solo haría un aventurero de rango ese llamado señor demonio en esos momentos. Xion sentía que todos lo estaban elogiando un poco demasiado. Además, él no fue quien realmente los lideró. Lime y Wayne estaban manejando todo con sus propias fuerzas, y Angelina afirma que no era una sobreestimación en lo absoluto. Ella misma siempre lo consideró increíble, sabía que él había estado esforzándose mucho para volverse más fuerte, y fue gracias a eso que fue capaz de descubrir al verdadero líder orco, y así lograron la victoria sin causar ningún otro problema. Por lo tanto,
Podía dejarse llevar un poco por eso, y podía decir abiertamente que logró una hazaña y derrotó al jefe orco. Xion quedó un poco impresionado con sus palabras, hasta que de repente otra recepcionista llamó la atención de Angelina porque quería hablar con ella. Ella suspira, dándose cuenta de que tendría que dejarlo para otra ocasión, pero susurra que podrían salir a comer pronto. Xion suspira sintiendo que por poco algo peor no ocurrió, pero no pasó mucho tiempo hasta que Pollux también se acercó para conversar. Ella se molestó porque Xion ni siquiera la llamó para hablar, y él responde que se sentiría mal si interrumpiera su conversación con los demás. Pero aún así ella afirma que estaba bien siempre que fuera él, y lo invita a beber juntos. Xion pregunta sobre qué estaban hablando ahora, aunque sabía que Pollux claramente estaba borracha. Ella dice que quería hablar sobre su héroe. Xion entendía, después de todo, todos deberían tener un héroe al que admirar, y pregunta quién era ese aventurero. Pollux responde que era un secreto, pero más importante que eso, agradece porque él los ayudó en la cueva. En ese momento, ella realmente pensó que era el final. Xion suspira porque en realidad fue una gran suerte, él estaba bastante preocupado por ella. Ella se emocionó al escuchar eso y lo abraza, disculpándose porque tal vez estaba demasiado borracha ahora. Pollux siempre quiso decirle algo importante a Xion, y le pide que escuche. Fue justo cuando Castor interrumpió llamando a su hermana. Él también estaba borracho, preguntando qué estaba haciendo y por qué nada de eso era decente, además de que si estaba borracha, debía apoyarse en él y no en otra persona. En ese mismo momento, ella lo derriba con un golpe porque fue un idiota al interrumpirla en un momento tan importante. Castor se queda en el suelo quejándose del dolor, y Xion pregunta qué quiso decir Pollux, pero ella decide que sería mejor explicar en otro momento. Cassandra aparece esta vez, irritada porque Xion la dejó para atrás y seguía atrás de otras mujeres. Parecía bastante valiente para hacer algo así. Él no entendía por qué ella estaba de repente enojada, ya que obviamente no estaba tratando de coquetear con nadie más. Ella tenía la intención de corregir su actitud con una pequeña pelea, pero fue entonces cuando Xion despertó al día siguiente y abrió la ventana. Se preguntaba cómo alguna vez pensó que podría ganar con una compañera así y terminó inconsciente poco después. Unos días después del incidente con el orco, el gremio volvió a sus operaciones normales, y Xion decidió aceptar una misión solo porque sí, aunque no esperaba usar ninguna de sus habilidades. Entrar en la cueva también volvió a estar permitido, y podían retomar el cumplimiento de su promesa de explorar las mazmorras. Finalmente había llegado el momento, y contaría con la ayuda de Cassandra en el interior. Ella ya estaba familiarizada con las habilidades de Wayne. No había posibilidad de perder ahora, y se disculparon por haberlo hecho esperar, pero al menos preguntaron cómo estaban sus heridas. Él respondió que estaba cansado de esperar y casi pensó en ir tras ellos. Si ese fuera su fin, lo aceptaría, pero al menos podían centrarse en luchar rápido. Lime le pregunta a Xion si esa pelea tenía algún significado, ya que no quería que ninguno de ellos resultara herido. Xion responde que habían hecho una promesa, Wayne había cumplido su parte, y ahora ellos necesitaban hacer lo mismo. Y para Wayne, luchar contra oponentes fuertes era la mejor recompensa que podía tener. Era una lástima porque Cassandra terminó en esta situación. Pero Cassandra dice que no necesitaba preocuparse por eso, ella misma estaba emocionada y había estado buscando precisamente una pelea así. Cassandra, que usaba dos habilidades, visión del futuro y espada flamígera, se enfrentaría a la fortificación física de Wayne y su don llamado Berserker. Era imposible predecir quién era superior, además, los dos ya habían luchado juntos antes y conocían bien las habilidades del otro. La forma en que estaban a punto de pelear ahora era muy importante, y Xion se preguntaba quién haría el primer movimiento. Ambos se movieron al mismo tiempo, haciendo que Lime se sintiera mareada por lo rápido que se movían. Cassandra, haciendo el primer movimiento, eligió ataques ofensivos, pero si seguía presionándolo así, las cosas cambiarían eventualmente. El modo Berserker de Wayne se activaría, permitiéndole contraatacar. Xion se preguntaba qué podría hacer Cassandra en ese momento. Wayne se reía porque ella era realmente buena, si fuera de su tribu, hasta querría casarse con ella. Cassandra se disculpó porque no podía entender lo que él decía, pero estaba claro que realmente lo estaba disfrutando. Eventualmente, Wayne pateó la espada, ya que no tenía intención de seguir luchando de la misma forma que antes. Pero Cassandra también había previsto eso, y continuaron intercambiando golpes hasta que Wayne cayó tras un movimiento final. Si Cassandra no le infligía un golpe fatal y solo lo dejaba inconsciente, él no podría entrar en modo Berserker, y eso marcó el final de la batalla. Después de todo, Wayne reconoció que había perdido por completo, pero estaba de buen humor al final y no tenía arrepentimientos. Cassandra pidió a Xion que tradujera, así que el protagonista preguntó a Wayne si no podía al menos haber esperado hasta que sus heridas sanaran. Wayne preguntó si realmente tenía curiosidad por eso. En realidad, su mano había sido cortada originalmente por su compañera. Era demasiado conveniente simplemente esperar hasta estar en su máximo potencial para pelear, así que decidió seguir adelante de todas formas. Wayne dijo que si estaban satisfechos, podían matarlo ahora. Si lo liberaban, atacaría a cualquier humano que entrara, y obviamente, no querían eso. Lime tenía una petición, y Cassandra también. Xion sabía exactamente lo que ambas estaban pensando ahora. Así que le dijo a Wayne que si prometía no atacar a los humanos, tal vez las cosas podrían cambiar. Pero Wayne respondió que eso sería imposible. Como había dicho antes, su razón de vivir era únicamente pelear contra oponentes poderosos. No tenía intención de vivir si tenía que renunciar a eso. Xion se dio cuenta de que, incluso si no lo abandonaban, no había un camino de coexistencia entre ellos. Xion mencionó cómo Wayne quería enfrentarse a oponentes fuertes, pero que no necesariamente tenían que ser humanos. Él respondió que sí,
pero que solo aparecían humanos allí, así que no podía hacer mucho al respecto. Sion dijo que eso sería cierto al menos mientras él permaneciera dentro de esa cueva, así que le pidió a Wayne que los acompañara. Wayne se sorprendió mientras Sion explicaba que eran aventureros que aspiraban al rango más alto. Fueron a varios lugares para cumplir otras solicitudes, y en esos lugares, había muchos oponentes poderosos que también superaban a Cassandra. Wayne pregunta si realmente estaba bien, ya que él era de una raza diferente. Sion responde que si ese era el problema, ya tenían a Lime. Muchos aventureros lo vieron luchar contra el antiguo jefe, nadie en su gremio tenía esas impresiones. Wayne podía entender eso y pregunta si realmente podían llevarlo afuera. Sion acepta, ofreciéndole la mano para que puedan experimentar el mundo exterior juntos. En otra ocasión, Sion fue a encontrarse con Angelina, quien se sorprendió al ver que el protagonista había llegado temprano. Sion se quedó congelado porque ella aún debería estar trabajando, pero ella responde que, en realidad, su compañera había tomado su turno ese día. Angelina se ríe porque él parecía bastante sorprendido, pero en realidad, era porque la ropa casual le sentaba muy bien. Antes, él pensaba que Angelina parecía una especie de dama noble. Angelina se pone nerviosa porque era raro que él la viera sin su ropa de trabajo. Sion comenta lo ocupada que siempre parecía, y ella recuerda que él también parecía ocupado, ya que estaba trabajando por un ascenso. El protagonista está de acuerdo, era cierto que estaba allí ese día, pero todo fue gracias a Angelina y a esa otra persona. Esa otra persona le traía buenos recuerdos. En el pasado, siempre estaban juntos. Ella estaba pensando que podrían ir a otra tienda, y Sion acepta, finalmente deciden caminar juntos. De hecho, si no fuera por esa otra persona, las cosas serían muy diferentes. Todo comenzó en aquel entonces, cuando solo eran 3 aventureros. Era el grupo de rango E compuesto por Jason, Sion y otra chica. Jason, como siempre, se estaba luciendo incluso después de completar una simple misión. La chica se quejaba porque Jason siempre era ruidoso y muy grosero con el personal. Sion les pide a ambos que se calmen. Luego le pidió a Angelina si podían entregar los objetos que habían recolectado. Ella aceptó porque podía recompensarlos por las cosas que habían reunido. Detrás de Angelina, después de que el grupo de aventureros se fue, otra chica comentó que esos 3 eran portadores de dones, y eso eventualmente se volvería bastante problemático. La chica era Jessica, y Angelina se sorprendió al verla allí, queriendo saber si necesitaba algo tan repentinamente. Jessica se ríe porque Angelina siempre tenía esa mirada fría, a pesar de preocuparse tanto por su dedicada compañera de trabajo. Incluso quería darle un buen masaje, aunque parecía tener otras intenciones, y se ríe porque Angelina se sobresaltó. Le ofrece una bebida como disculpa, era un nuevo producto que estaba ganando popularidad por aliviar la fatiga. Angelina se sorprendió bastante porque parecía una especie de té y tenía un aroma muy peculiar, pero promete que intentará beberlo. En realidad, estaba preocupada. Allí estaba Jason, el héroe, y la chica que era la diosa de la medicina. Ella podía entender por qué esos dos querían convertirse en aventureros. Pero también estaba el chico con el poder de traducción, había recibido un don que no era muy adecuado para convertirse en aventurero. Angelina no entendía por qué ese chico decidió formar un equipo con los otros dos. Jessica sugiere que podría preguntarle directamente en lugar de solo preguntarse. Fue entonces cuando Sion apareció. Sorprendiéndola, Angelina pregunta qué podía hacer por él, y el chico muestra algunos objetos para que los vea. Ambas se sorprendieron, especialmente Jessica, porque todos esos parecían objetos raros que rara vez se recolectaban en misiones. Ella pregunta cómo logró obtener tal cantidad de cosas. Sion tartamudea, aclarando que no robó nada de eso. Como miembro del gremio, ella debería saber sobre su don. Los animales con los que se hizo amigo le hablaron al respecto. Jessica lo entendió porque en verdad era una habilidad conveniente, pero Sion sentía que también era bastante problemática, porque, después de todo, tenía que negociar con ellos cada vez, vendería estos objetos y se aplicaría en el entrenamiento como aventurero. Jessica comenta sobre cómo completó su primera solicitud y obtuvo materiales raros. En verdad fue un buen comienzo. Sion se sorprende y pregunta si realmente podía unirse al entrenamiento de aventureros. Jessica dice que lo notó durante su primera misión. Para comenzar junto a sus dos compañeros, necesitaba más poder, así que Sion solo quería adquirir más conocimiento. Pero no podía luchar como Jason ni podía brindar un apoyo poderoso como lo hacía Asu, por eso necesitaba esforzarse. Y al ver esa determinación, Jessica dice que no le disgustaban las personas serias, y le pregunta si también podía hablar con monstruos. Sion dice que si eran capaces de comunicarse, entonces sí, y así fue como Jessica terminó estando de acuerdo con Angelina en que él era, en efecto, problemático. Ciertamente era ventajoso para obtener información, pero el tipo de problemas que podrían surgir si un aventurero era visto hablando con un monstruo sería complicado. Angelina sentía que todos terminarían confundidos, y Jessica estuvo de acuerdo, diciendo que era muy posible que confundieran a Sion con un monstruo disfrazado. Podrían pensar que en realidad no era un portador de don, sino un impostor al que se podía atacar por la espalda. Sion pregunta nerviosamente qué debería hacer en esos momentos, y Jessica le hace un gesto para que siga escuchando. Lo que tenía que hacer ahora era simple: causar una buena impresión en los demás y ganarse la confianza de las personas. También necesitaba hacer tantos aliados como fuera posible. Angelina dice que no había ninguna misión de emergencia en ese momento,
así que se preguntaban qué debían hacer. En realidad, Angelina recuerda algo, y Jessica dice que los aventureros, el gremio y esta ciudad eran cosas sobre las que podían enseñarle a Sion. Eso porque Jessica también era una aventurera de rango C, y él podría convertirse en su asistente para ganar algo de reputación a través de sus acciones. Sion se emocionó y les pidió que lo dejaran hacerlo, y así, los días pasaron rápidamente. En los días en que no había trabajo en la brigada argonauta, él seguía a Jessica a todas partes, ella era una trabajadora incansable. Le enseñó muchas cosas a Sion, y quizás porque era una aventurera solitaria, tenía una larga lista de contactos. Pasó un año, y sus rangos aumentaron, la reputación de Sion también mejoró, y Jason celebró porque finalmente alcanzaron el rango D. Tomó más tiempo del que Jason esperaba, pero con su poder y su espada, podrían alcanzar rápidamente el rango A. Entonces le dijo a Sion que dejara de ser débil todo el tiempo y comenzara a entrenar en serio también. El protagonista estuvo de acuerdo, pero sin las conexiones que había hecho, ni siquiera habría conseguido esa espada de antes. Al menos sus esfuerzos no fueron en vano. Asu mencionó que Sion ciertamente estaba creciendo también, lo cual lo hizo sonreír. Asu dice que eso significaba que habría más trabajo e incluso más problemas, pero respetaba la determinación de Sion. Jason se queja porque escuchó que uno de los compañeros de equipo de Angelina había muerto de todos modos, y Sion le pide que deje de decir cosas crueles. Después de todo, debería saber que desde el rango D en adelante, la dificultad de las misiones aumentaba, y por eso incidentes como ese aún ocurrían. Jason aún no quería oír eso de parte de Sion, así que simplemente se alejó porque necesitaba hacer su parte y trabajar también. En algún momento, Sion sintió que se había quedado dormido, Jessica lo había animado a beber, y se dio cuenta de que su cabeza se sentía pesada. Cerca, Jessica se disculpa con Angelina por lo que pasó, y Sion se pregunta de qué estaban hablando las dos. Angelina mencionó que los dos eran aventureros entusiastas de rango D, diciendo que podían lograr aún más de ahora en adelante. Jessica le pidió que no se preocupara porque no era su culpa, ella sabía que no lo era, pero Angelina aún no quería ver a nadie más morir. Jessica pregunta si no podía simplemente abandonar su trabajo, y Angelina se queja porque no podía hacer eso, era su trabajo, y la gente dependía de ella. Jessica dice que aún había muchas personas que habían sido salvadas por su trabajo, así que podía tener confianza. Aún así, Angelina le suplica a Jessica que no muera, y Jessica promete que nunca haría eso, ya que había ahorrado todo el dinero que quería. Parecía que finalmente podría abrir su propia tienda, no podía morir aunque quisiera. Angelina se sintió feliz y le pidió si al menos podía contarle a Sion y a los demás sobre sus logros y sus primeros clientes. Jessica se fue, y después de eso, Sion, que estaba ascendiendo como aventurero, fue asignado para trabajar como nuevo instructor de aventureros novatos. Se volvió bastante ocupado, y los tres rara vez pasaban tiempo juntos, pero Angelina terminó siendo ascendida otra vez, y las mañanas de Sion se llenaron por completo. Pero durante ese tiempo, Sion comenzó a tener un mal presentimiento y vio a Pollux corriendo hacia él pidiendo ayuda. Eso fue porque Jessica había resultado gravemente herida, el gremio estaba en caos, y Sion corrió de inmediato hacia allí. Incluso Angelina y su compañera asistente se sorprendieron al ver el estado de Jessica, gravemente herida. Cuando Sion llegó, se sintió aliviado de ver a Angelina, había escuchado de otra persona que ella estaba allí y se apresuró en ir. Ella dijo que estaba bien y que él podía irse a casa, pero claramente estaba alterada por todo lo que había pasado. Sion respondió que no podía simplemente dejar a alguien atrás así y que al menos quería escucharla, pero ella le dijo que se callara. Empezó a llorar, diciendo que estaba bien. Al final, Sion era un aventurero y eventualmente moriría también. Por eso Angelina no quería que él fuera amable con ella ni que se acercara, pero Sion dijo que no moriría. Ella lo llamó mentiroso porque Laia, Ayes y Jin habían dicho lo mismo y también murieron. Incluso Jessica, que dijo que estaría bien, podía morir en cualquier momento. Sion se acercó lentamente y prometió que no moriría. Él tenía el conocimiento y la experiencia que había aprendido de otros, así que esperaba que ella le creyera. Pero aún así, ella estaba nerviosa, todo lo que hacían era enviar aventureros a misiones, y ellos cruelmente perdían la vida. Todos arriesgaban sus vidas, y todo lo que ella podía hacer era rezar a Dios. Sion respondió que eso no era verdad en absoluto, porque Angelina seleccionaba cuidadosamente y elegía personas adecuadas para cada solicitud, podían ir a sus aventuras con tranquilidad. Cuando llegaban momentos difíciles o dolorosos, recordar su sonrisa siempre les daba fuerza. Por eso Sion le pidió que no dijera cosas como que no podía hacer nada, lo que la hizo llorar de nuevo. Cuando Jessica regresó, se rió porque realmente pensó que iba a morir, pero incluso Angelina y Sion se sintieron avergonzados. Aún así, Angelina estaba muy feliz porque Jessica estaba a salvo, y Jessica se rió, diciendo que le había hecho una gran promesa. Sus días como aventurera habían terminado, pero planeaba abrir su tienda cuando quisiera y disfrutar de su segunda vida. Tenía una tienda bastante popular entre las chicas y preguntó si las otras personas allí también estaban relacionadas con Sion. Cuando se dieron la vuelta, porque Sion y Angelina estaban en una cita en la tienda de Jessica, detrás de ellos estaban Cassandra, Lime y Wayne, fingiendo actuar con naturalidad. Cassandra tartamudeó, diciendo que solo pasaban por ahí y pensaron que estarían molestando si interrumpían. Sion le preguntó a Jessica si había algo más que pudieran pedir para que todos comieran, y ella se rió porque realmente había crecido. Jessica dijo que prepararía algo mientras Sion se encargaba de los asientos, y todos alzaron sus copas para celebrar el éxito de la operación de emergencia. Todos pasaron la noche juntos, y Jessica se sorprendió porque Sion había encontrado nuevos compañeros que parecían buenas personas. Angelina estuvo de acuerdo,
aunque le parecía algo curioso que hacer amistad con monstruos se tomara tan en serio. A pesar de los logros de la operación de emergencia, incluso ella se sorprendió de que sus superiores aprobaran los casos de Lime y Wayne. Angelina estuvo de acuerdo, diciendo que en realidad fue bastante difícil, y Jessica le preguntó a Sean si ya había decidido un nombre para su equipo de aventureros. El protagonista se dio cuenta de que aún no lo había hecho, y finalmente decidieron llamarlo Legión, lo cual Sean pensó que sonaba bien. Lime también estuvo de acuerdo, aunque no entendía del todo el significado, pero le gustaba el sonido fuerte de la palabra. Esa noche, todos se divirtieron antes de que Sean pensara en eventualmente encontrar el hogar de esos monstruos. Sin embargo, el protagonista fue tomado por sorpresa porque había alguien de pie frente a su casa, y se preguntó quién era. Escuchó de una rata que esa persona había estado allí durante bastante tiempo, y Sean observó el bastón, preguntándose quién podría ser. Pero al acercarse, se dio cuenta de que era Asu. Ella se quitó la capucha, llamando a Sean idiota por hacerla esperar tanto tiempo allí. Él se sorprendió al verla de nuevo. Asu preguntó si era cierto que había dejado el equipo de Jason, y Sean se sorprendió porque pensaba que ella ya lo sabía. Ella simplemente lo abrazó, pero de repente notó el aroma de otra mujer, preguntando qué significaba eso, dejando a Sean paralizado del susto. Pero más importante aún, él quería saber por qué estaba cerca de su casa, y Asu dijo que era porque quería pedirle algo a Sean. Asu quería que Sean la acompañara al pueblo de las Gorgonas, lo cual definitivamente lo tomó por sorpresa. Si no quieres perderte la próxima parte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta luego!